Bueno, tenemos este ordenador HP Pavilion y vamos a limpiarle el ventilador, ¿vale? Que suele ir acumulando mucho polvo y eso hace que vaya más lento, que consuma más energía. También nos podemos cargar los cargadores de corriente eléctrica porque consume demasiada energía por no refrigerarse bien. Y es una operación que tenemos que desmontar toda la placa del ordenador, pero es necesario hacerla cada cierto tiempo. El problema que tenemos es que nos hace mucho ruido, nos va lento. Eso es típico de que tiene el ventilador sucio. Entonces, le vamos a hacer una limpieza del ventilador. Pues lo que vamos a tener es que abrirlo. Lo primero, le quitamos la batería y vamos a quitarle todos los tornillos. El más sencillo primero de quitar es este, que es el que se quita más fácil. Y tenemos ahí el disco duro y las partes, pero tenemos que acceder al ventilador. El ventilador está por aquí. Entonces, para acceder al ventilador, tenemos que quitarle todos los tornillos que tiene por alrededor. Primero vemos los de las esquinas. Intentamos no hacer mucha fuerza hacia abajo, porque debajo está la pantalla, ¿vale? Para no estropear la pantalla. Pero vamos quitando todos los tornillos. Entonces, primero quitamos los de las esquinas. Podemos quitar este de aquí también. Una vez hemos quitado, creo que son 5, damos la vuelta así para que caigan. Y tenemos los de las esquinas. Luego tenemos que quitar también, puede ser que debajo del disco duro nos encontremos alguno. En este caso sí, vemos ahí uno. Tenemos que quitar, bueno, podemos quitar el disco duro si queremos, para que no ande cayendo. Pues quitamos estos tornillos. Estos ya los ponemos con el disco duro. Una ayuda que hace mucha gente es hacer una marquita en todos los agujeros que llevan tornillo. Pero bueno, en nuestro caso, como es sencillo, pues ahora quitamos todos estos tornillos que sujetan aquí. Aquí. Los últimos los ponemos ahí a otro lado. Estos son los del disco duro. Estos. Vamos intentando ordenarlos para que luego nos sea más fácil. Aquí otro. Quitando todos. Aquí otro. Una vez tenemos quitados los tornillos, creo que ya no queda ninguno, le damos la vuelta al ordenador y lo que vamos a hacer es quitar el teclado, porque el teclado también suele tener tornillos que sujetan el ordenador. Necesitamos un cuchillito. Con un cuchillito un poquito fino, hacemos un poquito de palanca y vamos a quitar. Empezamos por una esquina. Vamos a tener que hacer palanca. Tenemos que meter algo. Aquí hay la palanca. Vamos a empezar por una esquina. Bueno, una vez tenemos una esquina, tenemos que ir haciendo palanca, intentando no romper nada, pero claro, le cuesta un poquito a la rueda salir. Hemos hecho palanca ahí, ha salido un poquito. Un poquito para que salga, hay que hacer ahí. Un poquito palanca, tiene unas pestañas que entran y tenemos que ir abriendo. Ahí sale bien. Por la parte de abajo es lo último, porque son las pestañas más largas, vemos, son más cortitas en la parte de arriba. Entonces, una vez tenemos el teclado quitado, tira aquí una pestaña que hacemos así y ya sale. Esta pestaña tenemos primero que hacer así y luego ya quitamos el teclado. Y una vez hemos quitado el teclado, ya vemos ahí el ventilador, que es lo que queremos limpiar. Pero para quitar el soporte tenemos primero que quitar estos tornillos. Entonces, los ponemos en un último grupo, estos de tornillos, ¿vale? Y los vamos a ir quitando todos. Último grupo de tornillos. Vamos a dar la vuelta. El tornillador está un poquito imantado, los atrae, ayuda a eso.
Este es un poquito más largo, entonces lo vamos a poner con ese grupo, pero un poquito solo. El resto parecen iguales. Entonces una vez tenemos los tornillos fuera, quitamos aquí. Una vez hemos levantado aquí, podemos tirar del azul para quitar el conector. Y lo mismo aquí, una vez hemos tirado ahí, tiramos hacia atrás y este conector también lo quitamos. Ahí. Bueno, entonces ahora ya una vez hemos quitado eso, ya debería venirse entero, pues deberíamos poder quitar entero todo la carcasa. También tiene presillas, con lo cual le cuesta un poquito. Vale, entonces ahí ya tenemos la carcasa fuera. Y lo que tenemos que limpiar es esto, el ventilador. Para limpiar bien el ventilador tenemos que acceder aquí. Es que quitemos la placa electrónica. Para quitar la placa electrónica, que parece muy complicado al principio, pero no lo es tanto. Solo hay que quitar los conectores y ya está. El conector de la pantalla, que ya está. Y la placa electrónica, que es esto, va sujeta por este tornillo. Este de aquí. Solo por ese. Este lo ponemos aquí, él solito. No sale. No sale porque debe ser el wifi. Miramos por el otro lado, así vemos que sujeta la placa. Bueno, vamos a quitar la RAM aquí, a ver si esto es la memoria RAM, que luego se la pondremos. A ver si vemos algo que sujete la placa electrónica. Quitar el wifi. ¿Qué es esto? El wifi debe estar acá. Aquí está el wifi y lo vamos a quitar también. El wifi lo tenemos aquí, en este caso, como lo he reparado, el wifi que no le iba. Ya está el wifi fuera. Era el wifi lo que nos sostenía la placa electrónica. Y ahora ya la placa electrónica ya la podemos coger entera. Tenemos aquí un conector que la conecta y esto es la placa electrónica. Este es el ventilador. Algo tiene. Vamos a intentar limpiarlo mejor de todas formas. Vamos a intentar limpiar la placa electrónica, el ventilador. ¿Qué sujeta el ventilador? Yo quisiera acceder aquí. El ventilador chupa por aquí y descarga por aquí. ¿Vale? El ventilador chupa el aire por aquí y lo descarga por aquí. Entonces yo querría desconectarlo, el tornillo que aquí en la esquinita. ¿Vale? Era el primer tornillo que iba a ser muy difícil. Ponemos ahí las presillas que sujetan el ventilador. Soplar para intentar quitar ese polvo. Soplamos. O un ventilador, un secador de pelo que empuje el aire, ¿vale? Lo ideal sería empujar el aire desde aquí para que saliera. Está ahí acumulado el polvo. O con un cepillito también. Bueno, cogemos un pincelito al final, hemos optado por un pincelito que cogemos e intentamos limpiar todo el polvo que se haya acumulado ahí, ¿vale? Intentamos que nos quede lo más libre posible. Este polvo lo tenía ahí. Ya. Le podemos dar un poquito al eje del ventilador, que también tiene un poquitín de polvo, aunque no mucho. También soplamos un poco en sentido contrario al aire para que expulse bien. Ahora lo que tenemos es que volver a montarlo todo. Primero habíamos dicho que el tornillo que tenía aquí en la esquinita, ¿vale? Era el primer tornillo que íbamos a montar. Este que era muy difícil. Ponemos ahí. Una vez lo tenemos ahí un poco de firme, ¿vale? Encajamos las presillas que sujetan el ventilador.
Y ahora montamos la placa en el ordenador, ¿no? Lo primero la encajamos, encaja así. Vale. Dejamos aquí. Vale. Una vez tenemos así, lo que hacemos es poner el wifi. En la placa electrónica va a encajar con el wifi. En este caso se ve con esa cinta aislante porque ya fue reparado el wifi. Y el wifi tenía un tornillito aquí. Ese es el tornillo que sujetaba el wifi. Ya tenemos el wifi. Vamos a poner la memoria RAM, que yo creo que no hacía falta haberla quitado, pero bueno, la quitamos igualmente. Primero el de abajo. Y ponemos la otra memoria RAM. Aquí. Sí. Ponemos aquí este tornillo que sujetaba la placa. Y el resto estaba por encima. Este conector aquí. Y con el del cargador. Aquí. Ahí. Está puesto. Que encaje bien hasta el fondo. Y el otro. Montamos el conector del CD en la placa. Ponemos la chapa que va por encima. Y tenemos que ponerle los conectores también. Este conector que es del... Mira, más polvo. Si vemos algo más de polvo, lo podemos quitar siempre. Ponemos los conectores, le ponemos este aquí. Vamos a ir encajando esto. Las presillas que tiene para que encaje. Luego cuando apretamos los tornillos ya le obliga a todas las presillas a encajar. Y una vez lo tenemos encajado, ponemos estos conectores. Levantamos la pestaña, empujamos lo azul hacia adentro y cerramos la pestaña. Empujamos lo azul hacia adentro y cerramos la pestaña. Este simplemente encaja. Entonces ahora ponemos estos tornillos, que eran estos. Este era el largo. Pues ya lo ponemos aquí en su sitio, largo. Y lo demás eran todos más cortitos. Los tenemos aquí ya separados en un grupo. Realmente ya podríamos poner el disco duro y probar a ver si todo funciona. Pero bueno, vamos a esperar un poquito. Aquí. Si no nos funciona algo, si algún conector hay que repetir. Ponemos este y ponemos este. Y una vez tenemos esos puestos, damos la vuelta y ponemos los tornillos que había por la parte de aquí. Antes de poner este tornillo, hay que poner el teclado, porque como vemos, este tornillo, que es largo, enrosca aquí en el teclado. Entonces,
Para poner el teclado hay que levantar esta presilla así. El teclado tiene esto que debe encajar ahí dentro. Y luego bajamos la presilla. Esta pieza la encajamos ahí dentro y luego bajamos esto así, ¿vale? Para que la fije. Y encaja. Una vez tenemos el teclado sujeto, lo encajamos. Vemos que no hemos sido muy hábiles y hemos deteriorado un poquito las esquinas. También hay herramientas especiales para quitar el teclado. Mucho. Ahí encajamos todo el teclado. Y una vez encajamos el teclado, sí que podemos darle la vuelta y poner el tornillo largo aquí, en su sitio, que correspondía, porque era de 6,5. Decíamos que los de 6,5 eran los largos. Los tornillos de la parte de aquí, primero teníamos dos que iban debajo del disco duro, que eran estos dos, pequeñitos, con suavidad, porque debajo está la pantalla, no podemos hacer mucha fuerza. Si no, nos podemos cargar la pantalla. Podemos poner ya el disco duro. El disco duro con su conector. Vale. Intentamos que quede bien. Ahí está con su conector. Ponemos el disco duro y ahora tenemos que poner los tornillos que iban por aquí. Vemos que aquí hay algunos más largos. Aquí nos indica el tornillo que es y su longitud. Por ejemplo, este es largo, L6,5. Este y este son largos. Y este también. 3 largos. Estos son los largos. A ver si este aquí entra. Es largo. Aquí es largo y aquí es largo. Este es largo. Nos quedan solo 2 tornillos. Que van a ser este y este aquí. Ponemos la tapa esta si queremos ya, aunque era el primer tornillo que habíamos quitado y la podemos fijar. Ahí. Y ponemos los tornillos de las esquinas. Apretamos los tornillos de las esquinas. Vemos que ahí no había encajado bien la tapa, pero el tornillo la obliga a encajar. Si algo no va, pues es su conector que no lo hemos puesto bien, que puede ser. Y ahora vamos a poner la batería. Le damos la vuelta y probamos a ver si funciona. El ordenador no funciona. Hemos puesto mal el conector este, que es el primero ya que no va. Hemos puesto mal el conector de encendido. Bueno, para quitar el conector de encendido no es difícil porque solo hay que aflojar este tornillo del teclado. Pero simplemente quitando el teclado ya podemos. Aflojamos el tornillo del teclado y hay que volver a quitar el teclado. Tenemos que hacer palanca. Igual que antes, buscamos la misma esquina. Y hacemos palanca como podemos. Ahí. Ahora fuera. El teclado ya lo podemos quitar y el conector de encendido creo que es este. Vamos a quitarlo, ponerlo. El conector ahí, vemos que se enciende la luz, buena señal. Y ahora vemos que sí que ya que nos arranca el ordenador. Apagarlo y a seguir montando.
Levantamos el teclado, a veces hay que hacer pruebas, a veces a la primera no lo encajamos bien. Ponemos el teclado, por ejemplo. Encajamos allí debajo y bajamos. Encajamos primero por abajo y lo encajamos. Uy, esto no nos sale, perdón. Vamos a encajar por arriba. Tenemos que quitar porque hay que encajarlo de todo abajo. Primero por abajo y luego por arriba. Y ahora lo que hacemos es damos la vuelta. El primer tornillo, este es el tornillo del teclado, que era largo. Ponemos esta tapa que va con su tornillo. Portátil montado, podemos montar su batería, damos vuelta. Ahora nos enciende bien. Y hay que ver pues que funcione todo, que decimos todo. Podemos probar que el wifi va, que la RAM, como la hemos quitado, están todos los gigas que tiene. Podemos poner los altavoces a ver si van bien o cómo los hemos conectado, pero bueno. Vemos que el ordenador arranca. Vemos que la wifi le funciona, porque ahí está buscando redes wifi. El ratón va. Vemos que encuentra redes. El Bluetooth también va. Vamos a teclear algo para ver que va el teclado. También va. Sí. Conectamos la red y vemos que el ordenador carga. Se oye bien los altavoces. Para comprobar que la RAM está bien, vamos a mi PC. Escribimos aquí PC. Mi PC o este equipo, no sé cómo. Le damos al botón derecho, propiedades. Y ya nos pone aquí 8 GB de RAM, que es lo que tenemos, las dos. Solo por si acaso, yo creo que no había que haber quitado la RAM, pero bueno, como la hemos quitado, comprobamos que todo va bien. Bueno, pues listo, hemos limpiado el ventilador.